Muy buenos días, damas y caballeros. Es un placer estar aquí con ustedes, aunque sea virtualmente. Me hubiera encantado poder hacerlo en persona y ojalá haya la oportunidad pronto. En esta charla vamos a cubrir el tópico de transfusiones de glóbulos rojos en recién nacidos pretérmino en el año 2022. Las transfusiones de glóbulos rojos son una de las intervenciones más comunes en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos neonatales. En este estudio, publicado recientemente, se examinaron las prácticas transfusionales en más de 1,000 bebés admitidos a 7 hospitales en los Estados Unidos durante los años 2013 y 2016. Como pueden ver aquí, el 70% de los recién nacidos de menos de 27 semanas de edad gestacional recibieron por lo menos una transfusión de glóbulos rojos. Este porcentaje disminuyó a medida que aumentó la edad gestacional y los bebés eran más grandes y más maduros, pero igual un porcentaje muy alto de todos los recién nacidos que nosotros tratamos recibe transfusiones de glóbulos rojos. Y cada vez que nosotros decidimos darle una transfusión a un bebé, lo hacemos porque queremos aumentar la hemoglobina de este bebé con el fin de mejorar la disponibilidad de oxígeno a nivel de los tejidos, la entrega de oxígeno a los tejidos. Todos sabemos que la hemoglobina es una parte de la ecuación que determina la entrega de oxígeno a nivel tisular, junto con el gasto cardíaco y la saturación de oxígeno. Por lo tanto, si la hemoglobina baja por debajo de cierto nivel, la entrega de oxígeno a los diferentes tejidos también baja y podría ser a niveles peligrosos. El problema es que no sabemos en un recién nacido específico qué nivel de hemoglobina es necesario para mantener una adecuada entrega de oxígeno tisular. ¿Es 20 gramos, 10 gramos, 7 gramos? ¿Cuánto es suficiente para asegurarnos de que exista suficiente oxígeno a nivel de los diferentes tejidos? Y esta pregunta es especialmente importante en los recién nacidos porque en los adultos que tienen la misma fisiología, es importante entregar suficiente oxígeno para mantener el funcionamiento de nuestros órganos, es decir, para permitir que el corazón, el cerebro, el sistema digestivo funcionen normalmente. Pero en los recién nacidos no se trata solo de funcionamiento, sino también de mantener y optimizar el crecimiento de estos órganos. Y esto es particularmente importante cuando se trata del cerebro. Esto es así porque el cerebro crece extraordinariamente rápido durante el primer año de vida. Este es el aumento en el peso del cerebro en el primer año de vida. Luego esto es en el segundo año de vida y en el resto de la existencia. Es decir que en este primer año el cerebro experimenta una velocidad de crecimiento que nunca será replicada en el resto de la vida y que da a las finales la mayor cantidad de masa cerebral que va a tener esta persona. Como respuesta a esto, el 60% de todas las necesidades energéticas, de todo el gasto energético de un bebé va al cerebro, y esto es comparado con solamente el 20% de todo el gasto energético que va al cerebro en el caso de un adulto. A pesar de que esta ha sido una intervención utilizada en unidades de cuidados intensivos por muchísimos años, hasta el año 2005 no teníamos ningún estudio randomizado tratando de investigar qué nivel de hemoglobina se asocia con unos resultados óptimos a nivel de desarrollo neurológico en los bebés. En el año 2005 se publicó el primer estudio de transfusiones de glóbulos rojos neonatales, el estudio del Dr. Bell en la Universidad de Iowa. Fue una sola institución, una sola USIN, y enroló 100 pacientes. Y el año siguiente, el 2006, se publicó el estudio PINT, liderado por el Dr. Kirpalani, que fue un estudio mucho más grande, multicéntrico, con unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos y en Canadá, y que enroló un total de 451 pacientes. Ambos estudios fueron similares en que ambos compararon estrategias de transfusiones de glóbulos rojos liberales y restrictivas, es decir, transfundir a un nivel de hemoglobina más alto o transfundir a un nivel de hemoglobina más bajo. Ambos tuvieron niveles transfusionales que variaron dependiendo de la edad postnatal, más bajo a medida que el bebé avanzaba en edad,
y también dependiendo del nivel de soporte respiratorio que tenía el bebé. Y ambos reportaron los resultados a corto plazo, es decir, al alta de la unidad y también a largo plazo. El problema con los resultados a largo plazo fue que largo plazo tuvo una definición diferente en los dos estudios y los resultados fueron exactamente opuestos. En el caso del primer estudio de la Universidad de Iowa con 100 bebés, los resultados a largo plazo fueron a los 12 años de edad y a los 12 años de edad las observaciones favorecían al grupo restrictivo, porque aquellos niños que habían sido randomizados al grupo liberal, es decir, a ser transfundidos por una hemoglobina más alta, que no tuvieron tanta anemia o anemia tan severa, tenían peor desarrollo neurocognitivo y volúmenes cerebrales menores a los 12 años que aquellos que habían sido randomizados al grupo restrictivo. Mientras tanto, las conclusiones o las observaciones a largo plazo del estudio FIND fueron a los 18 a 21 meses de edad, es decir, examinando a bebés mucho más pequeños y favorecieron al grupo liberal. En este caso, los niños randomizados al grupo restrictivo tenían más retraso cognitivo a los 18 a 21 meses. Es decir, que las observaciones apuntaron en dos direcciones completamente diferentes en cuanto a qué es lo mejor para estos niños. En respuesta a la confusión que esto causó en la comunidad científica de neonatólogos, se diseñaron dos estudios más similares, pero más grandes, con el propósito de conclusivamente contestar esta pregunta. El primero fue el estudio TOP, que fue un estudio multicéntrico muy grande en los Estados Unidos, y el segundo, el estudio ETNO, que fue un estudio también multicéntrico en Europa, sobre todo en unidades de cuidados intensivos neonatales en Alemania. Ambos publicaron los resultados durante la pandemia, en el año 2020. El primero en publicar los resultados fue el estudio ETNO, el estudio europeo, y este estudio salió en JAMA en agosto del año 2020. Estos fueron los hematócritos a los cuales se randomizaron los bebés en el estudio ETNO, que tuvo lugar en 36 unidades de cuidados intensivos neonatales en Europa, sobre todo en Alemania. Como pueden ver, hubo dos grupos, el grupo liberal y el grupo restrictivo. En el grupo liberal, los bebés randomizados a esta categoría se transfundieron cuando la hemoglobina bajó por debajo de el hematócrito bajó por debajo de estos valores que pueden ver aquí, que cambiaron dependiendo de si el bebé era considerado no crítico o crítico y también dependiendo de la edad. Mientras más estable el bebé y a medida que crecía, en la primera semana, segunda y tercera semana y después de la tercera semana, los niveles de hematócrito bajaron y luego hubo un grupo restrictivo con las mismas consideraciones dependiendo de si estaba no crítico o crítico y dependiendo de la edad postnatal. Como pueden ver aquí, el estudio ETNO randomizó un total de 1,013 recién nacidos, 450 se incluyeron en el análisis para el resultado primario en el grupo liberal y 478 del grupo restrictivo. Estas fueron las características de los bebés randomizados a los diferentes grupos. La edad gestacional fue de media de 26 semanas, con un peso al nacer de aproximadamente 750 gramos y estuvieron igualmente distribuidos entre bebés mayores y menores de 750 gramos al nacer. Como podríamos predecir, los bebés que fueron randomizados al grupo liberal, el 81% de ellos recibió aunque sea una transfusión y el volumen total de sangre que fue transfundido fue de 40 mililitros, mientras que los bebés randomizados al grupo restrictivo, solo el 60% de ellos fue transfundido y el volumen total de glóbulos rojos fue de 19 mililitros. Esta gráfica muestra la diferencia entre el hematócrito medio semanal que tuvieron los bebés en el grupo restrictivo, es decir, que no se transfundieron hasta que el hematócrito baje a un nivel
más bajo y en el grupo liberal. Esto fue estadísticamente significativo. El resultado primario para el estudio de Ethno fue una combinación de muerte o discapacidad neurológica a los 24 meses de edad. Tanto el resultado final compuesto como los diferentes componentes de este resultado, es decir, muerte, déficit cognitivo o parálisis cerebral, mostraron ninguna diferencia significativa entre los dos grupos. Es decir, que los bebés que fueron randomizados al grupo más restrictivo, que tuvieron anemia más severa antes de recibir las transfusiones y recibieron menos transfusiones, tuvieron la misma incidencia de mortalidad y de déficit cognitivo y de parálisis cerebral a los 18 a 21 meses de edad, o a los 24 meses de edad, que los bebés que habían sido transfundidos a niveles de hematócrito más alto y por lo tanto no tuvieron anemia tan severa. Los investigadores también publicaron los resultados de ambos grupos a corto plazo, es decir, al momento de darse de alta de la unidad de cuidados intensivos, incluyendo todas las morbilidades normales de prematurez, hemorragia intraventricular o periventricular, leucomalacia, displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante, retinopatía, etcétera. Y una vez más, no hubo ninguna diferencia entre los dos grupos. Es decir, que el estudio Ethno concluyó que las transfusiones de glóbulos rojos a niveles de hemoglobina más bajos, es decir, más restrictivamente y permitiendo que los bebés sean más anémicos antes de darle una transfusión, no se asoció con ningún tipo de empeoramiento en cuanto a las morbilidades de prematurez al momento de darse del alta, ni tampoco con un aumento de la mortalidad, ni de déficits neurológicos o discapacidad motora a los 24 meses de edad. En diciembre del año 2020 se publicó el segundo estudio. Este fue el estudio TOP que se condujo en América del Norte. Este fue un estudio bastante más grande, casi el doble de los pacientes. Enroló 1,824 bebés por debajo de 1,000 gramos. 845 completaron la evaluación en el grupo liberal y 847 en el grupo restrictivo. Aquí tienen la hemoglobina bajo las cuales se transfundieron los bebés en el grupo liberal, en este lado, y en el grupo restrictivo, en el lado de aquí. Como pueden ver, al igual que en Ethno, los bebés randomizados al grupo liberal se transfundieron a hemoglobinas más altas, que bajaron, sin embargo, a medida que aumentó la edad del bebé. En la primera semana más alto, luego más bajo y luego más bajo a partir de la tercera semana, y que también variaron dependiendo de si el bebé no tenía soporte respiratorio o tenía soporte respiratorio. Esto muestra las características de los bebés randomizados en el estudio TOP, muy parecido al estudio Ethno europeo. Los bebés tuvieron un peso al nacer promedio de 754, 757 gramos, una edad gestacional de casi 26 semanas al nacer, y la mitad de los bebés fue de sexo femenino comparado con sexo masculino. Y esto muestra la diferencia en la hemoglobina media por semana de los bebés asignados al grupo más restrictivo, que claro tuvieron una hemoglobina más baja, comparado a los bebés asignados al grupo liberal, que tuvieron una hemoglobina más alta en general. El resultado primario del estudio TOP, igual que el de Ethno, fue un resultado compuesto de muerte o discapacidad neurológica a los 2 años de edad. Es decir, muy parecido, lo mismo que Ethno. Los componentes de este resultado compuesto fueron muerte o discapacidad neurológica, que constituyó de retraso cognitivo, parálisis cerebral moderada o severa, discapacidad de visión severa o déficit auditivo severo. Y como pueden ver aquí, no hubo absolutamente ninguna diferencia entre los dos grupos, el grupo transfundido
más liberalmente o el grupo transfundido más restrictivamente en cuanto al resultado primario a los 24 meses de edad, o en ninguno de los componentes individuales de este resultado primario. El grupo TOP también publicó los resultados al alta de la unidad de cuidados intensivos neonatales, y como pueden ver aquí, no hubo ninguna diferencia en cuanto a la mortalidad al momento del alta, ni tampoco la incidencia de displasia broncopulmonar, ni retinopatía, ni hemorragia intraventricular o enterocolitis necrotizante. Y la única diferencia significativa fue en el número de transfusiones que recibió cada bebé, que por supuesto en el grupo liberal o de hemoglobina más alta fue mayor que los bebés transfundidos restrictivamente o una hemoglobina más baja, como era de esperarse. Pero una vez más, no encontraron ninguna diferencia entre los bebés transfundidos a hemoglobina más baja que hemoglobina más alta en ninguna de las morbilidades estudiadas. Por lo tanto, sabemos con certeza, en base a estos dos grandes estudios que recién fueron publicados, que el uso de límites restrictivos para dar transfusiones de glóbulos rojos en recién nacidos pretérminos no aumenta la mortalidad y no se asocia con ningún tipo de discapacidad neurológica ni al alta ni tampoco a los 24 meses de edad. Por lo tanto, creo yo que en este momento las recomendaciones deben ser de usar estrategias transfusionales restrictivas siempre y cuando estén dentro de los límites estudiados en los estudios de TOP y de ETNO. No más bajo que eso, porque no sabemos cuál será la seguridad y cuáles serán los efectos de una estrategia aún más restrictiva que los niveles bajos estudiados en estos estudios. Para su conveniencia, si tienen acceso a estos slides, aquí les estoy dando los hematócritos restrictivos de este lado, que fueron publicados y que fueron examinados por los dos estudios que se publicaron en el año 2020. Ahora, da la impresión de que con estos dos estudios ya hemos contestado todas las preguntas que existían en cuanto a transfusiones de glóbulos rojos y que podemos utilizar los niveles restrictivos que fueron estudiados aquí, sabiendo que no va a haber ninguna consecuencia a largo plazo. Sin embargo, todavía existen ciertas preguntas por contestar. Examinemos por un minuto la fisiopatología de la anemia de la prematurez. La anemia de la prematurez es causada, en primer lugar, por la existencia de bajísimas reservas de hierro al nacer en los bebés prematuros. El 80% de todo el hierro que existe en un recién nacido a término se adquiere durante el tercer trimestre de la gestación. Por lo tanto, los bebés muy prematuros nacen sin haber tenido este periodo de adquisición de hierro. En segundo lugar, tenemos las pérdidas por flebotomía, lo que nosotros llamamos la hemorragia en el laboratorio, que también contribuye a perder hierro y a perder sangre. Obviamente hay una elevación inadecuada de eritropoyetina en respuesta a la anemia que vemos en los niños prematuros. Y por último, el rápido crecimiento que exige también un aumento del volumen sanguíneo que diluye la hemoglobina. Por lo tanto, así el bebé esté produciendo glóbulos rojos a gran velocidad, este aumento del volumen sanguíneo a medida que el bebé crece va diluyendo los efectos de este aumento de la producción. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales esta anemia de la prematurez puede afectar al cerebro de un bebé? Los dos mecanismos principales que se considerarían la disminución, por supuesto, de la entrega de oxígeno al cerebro. Yo les dije al principio que la hemoglobina es esencial para asegurar la entrega de suficiente oxígeno a todos los órganos, sobre todo al cerebro. Por lo tanto, si tenemos una anemia bajo cierto nivel, es posible que haya una deficiencia en la entrega de oxígeno al cerebro. Pero otro factor muy importante que generalmente se asocia con la anemia de la prematurez es la deficiencia de hierro. Y los estudios animales prueban que realmente es muy probable que estos dos factores sean importantes mediadores de cualquier problema cerebral asociado con la anemia. En este estudio
por Diana Wallin et al. En el laboratorio del Dr. Georgiev, nosotros sacamos pequeñas cantidades de sangre a ratoncitos recién nacidos, empezando en el día de vida tercero. Y con esta estrategia bajó el hematócrito hasta un nivel que nosotros vemos en nuestros bebés, de aproximadamente por debajo de 25%, aproximadamente 23-22%. Y luego se los mantuvo a los ratoncitos con esta anemia por la segunda semana de vida hasta el día 14, en donde los ratoncitos fueron sacrificados para examinar el cerebro. Lo que este estudio demostró fue que aunque los ratoncitos anémicos corrían normalmente, se alimentaban normalmente, actuaban normalmente, no parecían tener ningún problema, cuando examinamos por espectroscopía el cerebro y el funcionamiento celular y los cambios metabólicos, especialmente a nivel del hipocampo, vimos un pico de lactato en los bebés anémicos, al contrario de los bebés normales. Es decir, este pico de lactato indica que sí existe cierto nivel de hipoxia tisular en el cerebro de estos ratoncitos. Y más importante, cuando se midió la concentración de hierro de todo el cerebro, los bebés con anemia inducida por flebotomía, o PIA en esta gráfica, tenían una cantidad de hierro aproximadamente la mitad de los ratoncitos controles, muy parecido a los bebés con deficiencia de hierro por la dieta, por restricción en la dieta, que se ha observado en otros estudios. Es decir, que al menos en modelos animales de anemia neonatal inducida por flebotomía, vemos evidencia de una disminución de la entrega de oxígeno, así como una disminución significativa de la disponibilidad de hierro, de la concentración de hierro a nivel del cerebro. Y resulta que existe una literatura extensa sobre las consecuencias de una baja de hierro durante la infancia, durante el periodo neonatal y durante el periodo de infancia, no en la literatura de neonatología, pero sí en la literatura de nutrición. Y también muchísimos estudios con animales que han demostrado los mecanismos. Lo que sabemos es que una deficiencia de hierro en la etapa temprana de la vida causa una disfunción de las mitocondrias a nivel cerebral particularmente. Esta disfunción de mitocondria causa una deficiencia de ATP, que es el sustrato energético de las neuronas, y esta deficiencia de ATP resulta en una estructura neuronal simplificada, es decir, con las dendritas que son en menor cantidad, de menor largo y con menores ramas, con una estructura neuronal simplificada. Esta estructura simplificada causa que existan anormalidades estructurales persistentes, no macroscópicas, pero a nivel microscópico, con menores conexiones, que lleva o que causa funciones y comportamientos anormales en la edad adulta, aunque este problema se haya resuelto y la anemia ya haya desaparecido. Esto se asocia igual con problemas a largo plazo, sobre todo en la edad adulta. También existe una amplia literatura sobre los efectos a largo plazo de la deficiencia de hierro durante la infancia. Y se sabe que existe una interacción entre la deficiencia de hierro durante la infancia y el nivel socioeconómico bajo. En este estudio de niños que tuvieron deficiencia de hierro durante la infancia, durante el primer año de vida, que luego fue corregida y se siguieron hasta por 19 años, se vio que en aquellos que habían tenido la deficiencia de hierro y también estaban en un nivel socioeconómico, un estrato socioeconómico bajo, los niveles cognitivos se deterioraron y eran cada vez más bajos, cada vez más evidente el déficit a medida que aumentaba la edad. Y como pueden ver, estas consecuencias persisten hasta la adolescencia y la edad a los jóvenes. Las consecuencias de la deficiencia de hierro en la infancia también no son tanto en cuanto a un déficit de visión, ni déficit auditivo, ni a un déficit cognitivo severo que se puede detectar a los 2 años, sino que se ha asociado con problemas en función ejecutiva, en memoria de recognición
y sobre todo en problemas sociales y problemas de comportamiento con internalización y externalización a nivel de los adolescentes, que se manifiestan más adelante en la vida, es decir, no a los 2 años de edad. Por lo tanto, la conclusión es que por ahora la evidencia soporta el uso de niveles restrictivos, es decir, bajos, dentro de los límites estudiados en los estudios TOP y ETNO para las transfusiones de glóbulos rojos en los recién nacidos de muy bajo peso. Sabemos que eso no aumenta ni la muerte ni las deficiencias cognitivas severas que se pueden medir a los 24 meses. Sin embargo, los estudios en animales y estudios clínicos en el área de deficiencia de hierro sugieren que la anemia en la edad neonatal podría estar asociada, anemia más severa, podría estar asociada con problemas emocionales y de comportamiento que son más evidentes a medida que aumenta la edad. Y precisamente por eso, actualmente existe un estudio que está siguiendo a los bebés que fueron randomizados en el estudio TOP en Estados Unidos a los 5 años de edad, es decir, cuando ya están a la escuela, para asegurarnos de que no existen deficiencias más sutiles que no se pudieron detectar a los 2 años, pero que a lo mejor se pueden detectar a los 5 años de edad. Existen también ciertos estudios que sugieren que a lo mejor las niñas y los niños tienen respuestas diferentes a la anemia y también a las transfusiones. Con las niñas randomizadas al grupo de transfusiones liberales en el estudio de Ayo en el 2005, mostrando reducciones más pronunciadas en el volumen cerebral, en la cantidad de sustancia blanca en el cerebro, que los niños randomizados al grupo liberal. Más recientemente, en un estudio de los niveles de diferentes citoquinas inflamatorias en bebés transfundidos en la Universidad de Iowa, randomizados al grupo liberal o restrictivo en el estudio TOP, mostró que MCP es una citoquina proinflamatoria que se ha asociado con problemas neurológicos, aumentaba en función de las transfusiones solo en las niñas, pero no en los varones, y que mientras más alta estaba esta citoquina inflamatoria, mientras más alta estaba, entonces más bajos los niveles de cognitivos en el sistema Bailey. Es decir, es posible que las niñas tengan una reacción inflamatoria a la transfusión de glóbulos rojos y que esto pueda también causar problemas en el Bailey, pero el estudio de niñas y niños todavía está pendiente y estamos esperando los resultados. En fin, con los nuevos estudios que se publicaron en el año 2020, las recomendaciones actuales son, en primer lugar, esperar los resultados de TIP-TOP, que es el estudio que está siguiendo a los bebés randomizados en el estudio TOP, pero en la edad escolar, y también estudios viendo si existen diferencias en cuanto a los efectos transfusionales entre niños y niñas. Aplicar estrategias transfusionales basadas en la evidencia actual, es decir, niveles restrictivos, pero dentro de aquellos estudiados por el estudio TOP y por ETNO, y aplicar todas las estrategias que nosotros podamos para mantener un hematócrito alto sin aumentar las transfusiones, es decir, retrasar el clampeo del cordón, limitemos en la medida de lo posible la hemorragia al laboratorio y proveer a nuestros niños con suplementos de hierro adecuados, es decir, monitorear el estado de hierro de nuestros bebés y asegurarnos de que estamos evitando la deficiencia de hierro en la medida de lo posible. Y con esto les agradezco muchísimo por su atención y quedo a la espera de contestar preguntas en la mesa redonda más tarde hoy. Muchísimas gracias.